Bienvenidos a Más Terror MX, donde lo inesperado y lo sobrenatural te acechan en cada rincón. Soy el narrador de la oscuridad. Hoy te presentaré una historia que te pondrá los pelos de punta. Un periodista local descubre un misterio oscuro y aterrador en los bosques de Vermont. Rumores de una criatura legendaria, el coleccionista de huesos, que acecha a los incautos que se atreven a internarse en la espesura. Tras investigar la extraña muerte de un excéntrico cazador de criaturas, nuestro protagonista se encuentra con algo que desafía toda lógica. Una fuerza ancestral y maligna nacida del pecado humano más profundo. ¿Logrará sobrevivir a los ataques de esta entidad sobrenatural? ¿O caerá víctima de su sed insaciable de huesos? Prepárate para un viaje aterrador a lo desconocido. Atrévete a descubrir los secretos que se ocultan en las sombras del bosque. ¿O acaso tienes miedo? Mejor con los audífonos puestos. ¿Alguien más creció con historias del coleccionista de huesos? Vivo en el norte de Vermont, donde los bosques son profundos y con árboles más viejos que el propio estado. Se dice que hay una sombría figura humanoide que vaga por los bosques, con una siniestra máscara de calavera que oculta su rostro y que se alimenta de los huesos de los desafortunados que se llegan a topar con ella. Aquellos que se atreven a aventurarse solos en el bosque por la noche pueden toparse con esta criatura, y una vez que lo hacen, nunca se les vuelve a ver. Cuando yo era joven, en muchos campamentos se contaba esta historia. Y estoy seguro de que como tú, querido escucha, me burlaba de la idea por considerarla solo una leyenda local. Pero ahora estoy seguro de que tal ser es real y forma parte de mí, y yo de él. Te cuento esto después de lo que me sucedió, cuando he podido ordenar mis pensamientos y comer algo para despejarme. Me gusta pensar que soy periodista, y desde luego, eso es lo que le cuento a mis padres. Pero la verdad es que en la pequeña ciudad me limito a escribir anuncios municipales y obituarios para el periódico local. Hace poco me tocó escribir la necrología de un anciano, Craig Horn, al que los lugareños consideraban todo un excéntrico. Autoproclamado cazador de críptidos, se había propuesto convencer a la gente de que había monstruos en los bosques cercanos. La mayoría de las veces, solo enojaba a la gente por no dejar en paz las cosas que debería haber dejado. Incluso le había visto una vez en un foro del ayuntamiento en el que había tenido que ser apartado por la policía para negarse a ceder el micrófono, tras delirar que una muerte reciente había sido causada por una criatura del bosque. Efectivamente, entonces hubo un ataque de un animal, pero nada que indicara nada extraño, y a la familia no le gustó que el chiflado tratara de hacer de la muerte algo que no era. Lo que me llamó la atención fue que lo había presentado la hermana, su única superviviente nombrada, afirmando que le había matado aquello que buscaba. No se mencionaban los preparativos del funeral, y en realidad ese debía haber sido el final del asunto. Pero algo en las palabras empleadas me seguía carcomiendo. ¿Realmente murió de una forma extraña? Algo en el asunto me invitaba a indagar un poco más, y además podría dar lugar a una buena historia. Llamé a mi amigo Pete, de la oficina local del sheriff. Era otro pueblerino y habíamos crecido juntos. Pete, tengo una pregunta para ti. Puf, ni siquiera un hola, ni un ¿qué pasó, Pete? Gracias por hacer un espacio en tu ajetreado día para hablar conmigo. Puse los ojos en blanco. Pete, ¿qué podría mantenerte ocupado en un lugar como este? ¿Otra vez un mapache metiéndose en el sótano de alguien? Oye, ese bandido de la basura casi me arranca la cara, ¿vale? Bueno, dime, ¿qué pasa? Tengo una esquela de ese tal Craig Horn. ¿Sabes algo de él? Un resoplido al final de la línea. Dame un segundo y sacaré el archivo. Pasaron unos minutos
antes de que Pete volviera a responder. Veamos, Craig Horn, de 73 años. Fue encontrado muerto en el bosque cerca de su casa. Al parecer, un lugareño llamó a un ayudante del sheriff para que hiciera un control de bienestar, después de que no lo vio durante una semana y lo encontró boca abajo en la tierra. Parece que un animal lo mutiló, posiblemente después de muerto, pero estamos esperando la autopsia. Trágico, pero poco destacable. ¿Qué te interesa? Me costó un poco responder, ya que ni yo mismo estaba muy seguro. Solo recibí una extraña declaración necrológica y eso no me pareció bien. Tal vez hubiera una historia. No sé qué decirte. Su casa está en Lake Road, si quieres comprobarlo tú mismo. Colgué con Pete y no entendía por qué aquello me estaba llamando. Al día siguiente salí en busca de la casa de Craig. Tras un pintoresco viaje en coche, encontré la cabaña con bastante facilidad, escondida en un claro rodeado de espesos árboles, y la puerta no estaba cerrada con llave. El interior estaba mohoso y lleno de polvo. No había electricidad activa y la única luz provenía de las ventanas. Miré a mi alrededor, pero no había nada destacable. Estaba a punto de marcharme cuando me fijé en un mueble antiguo que había contra la pared. Parecía un escritorio muy antiguo y cuando abrí el cajón encontré un diario. El diario estaba lleno de garabatos y dibujos que parecían hechos por un loco. Leí las entradas y se me heló la sangre. El anciano había descrito encuentros con una criatura conocida como el recolector de huesos, y me asaltaron recuerdos de las historias de hogueras de mi infancia. Afirmaba haber visto a la criatura varias veces e incluso había conseguido acercarse lo suficiente para ver de cerca su máscara de huesos. Craig había investigado a fondo la zona y había descubierto que un grupo de colonos se había visto atrapado en un invierno despiadado y había recurrido al incalificable acto del canibalismo para sobrevivir. Creía que el recolector de huesos era un espíritu del pecado que habían cometido. Según el diario del anciano, el recolector de huesos tenía la capacidad de imitar voces humanas y atraía a víctimas desprevenidas al bosque, gritando su nombre o utilizando la voz de alguien conocido. Cuando la víctima estaba lo bastante cerca, el coleccionista de huesos lo atacaba, lo despedazaba y devoraba sus huesos. Estaba viendo bocetos y fotos de la criatura cuando me interrumpió una voz y di un respingo ante la inesperada presencia. Era una mujer mayor que se presentó como la hermana de Craig. «Oh, has encontrado el diario de mi hermano», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Siempre supe que él acabaría intentando sacar a la luz esa cosa. Siempre estuvo obsesionado con ella. Le rogué que parara, pero no me escuchó». Levanté la vista hacia ella, sorprendido al ver que parecía tan vieja como Craig. «¿Sabías lo del coleccionista de huesos?», pregunté con la curiosidad apoderándose de mí. Asintió con gravedad. «Existe desde hace mucho tiempo. Es una criatura nacida de la parte más oscura y primaria del espíritu humano. Se alimenta de los huesos de los que han pecado, castigándoles por sus transgresiones». Me estremecí ante sus palabras, sintiendo que un sudor frío se me helaba en la sangre. «Pero, ¿cómo murió Craig entonces? No parecía que fuera tan pecador», pregunté, ansioso por llegar al fondo del misterio. El rostro de la anciana se volvió sombrío. Fue a buscar al coleccionista de huesos. Pensó que por fin podría capturarlo, ponerle fin a la locura de una vez por todas. Pero la criatura era demasiado lista para él. Le atrajo a lo más profundo del bosque y entonces le atacó. El coleccionista de huesos no solo mata a quienes consideran presas, sino a cualquiera que interfiera con él. Se me encogió el corazón al oír sus palabras y sentí que me invadía una sensación de terror. «¿Hay algo que podamos hacer para detenerlo?», pregunté desesperado por encontrar una solución. La anciana sacudió la cabeza con tristeza. «El recolector de huesos es una fuerza de la naturaleza, una criatura que existe desde el principio de la humanidad. No se puede detener, solo evitar. Nunca debes aventurarte solo en el bosque por la noche y nunca debes escuchar las voces que te llaman». Me estremecí ante sus palabras.
¿Cómo sabes todo esto? La mujer había entrado en la cabaña y pasaba los dedos por una estantería polvorienta, como perdida en sus pensamientos. El maldito tonto de nuestro abuelo, que construyó esta misma cabaña, estaba obsesionado con la leyenda. Nos contaba historias de él cuando era niño y de cómo los que se adentraban en el bosque eran encontrados muertos o algo peor. Nuestro padre lo desechaba todo, pero Craig se quedó embelesado. Se lo creyó todo y al final esto lo destruyó. Volvió hacia mí mientras examinaba las arrugas de su rostro. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada, dijo con una sonrisa triste. Solo mantente alejado del bosque por la noche y reza para que el recolector de huesos nunca venga por ti. Cuando salí de la cabaña, no pude evitar la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Me volví para ver que la mujer se había ido, que no había ningún coche cerca y sentí que se me erizaban los pelos de la espalda. Volví a mi coche sin incidentes, pero el camino de vuelta a la ciudad me pareció más largo y siniestro que antes. Los días se convirtieron en semanas y había intentado olvidarme por completo de la tontería del coleccionista de huesos, hasta que recibí una llamada de Pete. Oye, quizá quieras venir a la comisaría, me dijo. Tenemos una pista en el caso de Craig Horn que pensé que podría interesarte. Mi corazón se aceleró mientras me dirigía a la comisaría. Cuando llegué, vi a un hombre sentado en una de las salas de interrogatorios. Tenía el rostro oculto tras una capucha. Pete me hizo un gesto para que me uniera a él en la mesa donde el hombre estaba esposado, y sentí que los ojos del sospechoso me seguían cuando pasé junto a él. ¿Quién es?, pregunté en voz baja. No quiere decirlo, contestó Pete, pero su cartera lo identifica como William Bardelson. Una búsqueda rápida dice que se denunció su desaparición hace unas semanas, después de que se fue de excursión. Lo encontramos merodeando cerca de la cabaña de Craig, con algún objeto en el bolsillo. Cuando le preguntamos por él, empezó a divagar sobre el coleccionista de huesos. Me imaginé que podríamos tener algo más entre manos. Mi mente se agitó al pensar en el diario del anciano y en las historias que me había contado la hermana de Craig. El sospechoso habló de repente con voz grave y cascajosa. «Tengo que irme. Tengo que salir de aquí». Sentí que un escalofrío me recorría la espalda mientras lo miraba, con los ojos desorbitados y desenfocados. «¿De qué estás hablando?» «El coleccionista de huesos. Es real y viene por mí». Más despacio», gritó Pete. «¿De qué demonios estás hablando?» La sudadera con capucha del hombre se cayó y debajo había un hombre demacrado y pálido. «He oído cómo él me perseguía. Sabe mi nombre. Me llama con voces que es imposible que conozca. Este lugar, este bosque no es seguro. Viene por mí. Viene por todos nosotros». Pete se levantó para sujetar al hombre, pero le hice un gesto para que se calmara. «Dime, ¿quién eres? ¿Qué haces allá arriba?» El hombre sacudió violentamente la cabeza. «Nada de nombres. No debes dar nombres. Los utiliza para cazarte. Estaba en el bosque. Me había perdido cuando vino por mí. La criatura llevaba una cara de hueso y vino por mí en el bosque. Corrí tan rápido y sin embargo estaba ahí, detrás de cada árbol. Estaba ahí esperándome». Levanté las manos. Wow. Más despacio». El hombre se volvió errático e intentó zafarse violentamente de las esposas mientras Pete lo agarraba y lo obligaba a volver al suelo. «El hombre de la cabaña me salvó, disparó a la criatura y me sacó de ahí. Debo devolvérselo, debe detenerlo». Las muñecas del hombre se ensangrentaron haciendo fuerza con las esposas, intentando coger el trozo de hueso que tenía cerca. Me levanté y me acerqué al objeto que estaba en el estante. Era algo poco propicio. Un trozo dentado de lo que parecía ser una cornamenta rota. Me acerqué mientras el hombre se esforzaba por agarrarlo. Era lisa, pero estaba cubierta de runas y glifos. Cuando lo sostuve, me invadió una sensación de inquietud y lo dejé caer. «¿Qué es esto?», grité. El hombre pálido temblaba. Se desprendió de la criatura cuando Craig le disparó. Se desprendió y yo lo agarré.
Cuando Craig me acogió se lo enseñé. Dijo que era esto, que era la clave para detener a esa cosa. Pete se había movido para esposar las piernas del hombre. Entonces, ¿por qué demonios estabas ahí en la cabaña? Craig lleva muerto bastante tiempo. El hombre dejó de agitarse y con una calma sobrenatural se apoderó de él mientras miraba fijamente. No. Craig dijo que lo detendría. Dijo que se aseguraría de que no me casara más. Empezó a llorar. Necesitaba llevarle esto. Me lo dio. Dijo que me protegería, pero ahora se lo ha llevado a él. El hombre me miró. Sus ojos se clavaron en los míos. Tienes que detenerlo. Tienes que salvarnos. Pasaron unas horas y el hombre pálido se quedó en una celda de contención catatónico. Ha sido una noche interesante, me dijo Pete mientras me tomaba un café en la comisaría. Pete se acercó y agarró el fragmento de hueso roto, y el banco en el que estaba sentado crujió cuando se sentó a mi lado. ¿Qué te parece esto? Tomé el objeto y lo hice rodar alrededor de mi mano. Había algo antinatural en aquella cosa, como si se enfocara y se desenfocara según como lo miraras. Oh, no estoy seguro de que mis respuestas salgan bien. Dejé la miserable cosa en el suelo y di un sorbo a mi café. Me dolió un poco el hombro cuando Pete me lo golpeó. Anímate, las divagaciones de un loco no deberían alterarte tanto. Veo este tipo de cosas todo el tiempo. Probablemente está drogado o delirando por haber estado tanto tiempo en la naturaleza. ¿Crees que algo de esto podría ser real, Pete? Pregunté tras una larga pausa. Pete se burló. No, y qué vergüenza que pienses que podría hacerlo. Mira, si te hace sentir mejor, tomaré una copa contigo en el centro cuando acabe mi turno. Podemos ahogar tus miedos. Me limité a sentir hoscamente. No creía que hubiera suficiente alcohol para olvidar todo lo que estaba pasando. Salí de la comisaría al aire fresco de la noche. El sol se estaba poniendo cuando salí de la comisaría con el pequeño fragmento de hueso en la mano. Su peso parecía tirar de mí y sabía que tenía que averiguar más cosas sobre él. Pensé que me vendría bien dar un paseo mientras serpenteaba hacia el centro de la ciudad. Las calles estaban vacías, lo cual no era nada extraño en una ciudad tan pequeña, y mi paso se perdía en mis pensamientos. No podía situarlo del todo, pero algo en el fragmento de hueso y en las palabras del hombre encontrado me estaban haciendo recordar algo del diario de Craig. Mientras caminaba por la calle, sentía una extraña sensación que no podía ubicar. Era como si algo me observara, me siguiera. Aceleré el paso instintivamente, mirando por encima del hombro, pero no había nadie. Intenté deshacerme de la sensación, pero persistía. Mientras caminaba, juraría que oía el eco de pasos detrás de mí, y mi miedo aumentaba a cada momento cuando una voz me llamó. Un poco por delante de mí, en la calle, reconocí a la anciana de la cabaña, la hermana de Craig. Estaba oculta en la oscuridad, justo fuera de la línea de las farolas. Es un poco tarde para andar por ahí, ¿no crees? Mis pies permanecieron plantados en un terror inexplicable. Todo lo que tenía delante era una anciana, y sin embargo, cada fibra de mi ser me instaba a correr. Sí, quiero decir no. ¿Qué hace usted aquí afuera? La anciana dio un paso adelante y su andar era antinatural. Busco algo que se me ha perdido. Algo que tú tienes. ¿Algo que tengo? Balbuceé. La anciana siguió acercándose a mí y la iluminó la luz al hacerlo. Tenía los ojos muy abiertos y una sonrisa demasiado amplia. Su piel era antinaturalmente pálida y el penetrante olor a carne podrida emanaba hacia mí. A pesar de todo lo que estaba mal, de todo lo que desafiaba la lógica, la voz de una dulce anciana seguía hablándome. Dame lo que tienes. No sabría decir cuándo extendí la mano desde el bolsillo que sostenía el fragmento del hueso, pero ahí estaba, extendida hacia la noche. Lo que se acercó a mí no era una mano humana, sino un guantelete de hueso. Mientras permanecía inmóvil, presa del terror, las runas del fragmento empezaron a brillar
a medida que la garra ósea se acercaba a mí. Aún no podía explicarme por qué ni cómo, pero algo en mi mente hizo clic. El recuerdo que había estado buscando. En aquel momento no lo comprendí, pero el diario de Craig había mencionado en múltiples ocasiones la utilización de la oscuridad para desterrar la oscuridad. Aunque no soy una persona con fuerza de voluntad, algo se quebró y la trampa se rompió. En una rápida reacción, utilicé el fragmento y acuchillé la mano huesuda que tenía a escasos centímetros. Se oyó un aullido de dolor sobrenatural cuando la criatura que tenía delante perdió toda pretensión de disfraz y el aterrador rostro de el recolector de huesos se reveló en toda su malicia y odio. Eché a correr. Me di la vuelta y corrí tan rápido como me permitieron mis piernas. No había otro pensamiento que escapar. No había otro pensamiento que dar un paso más para alejarme de aquella cosa. En la oscuridad, correr parece que lo hace sobre barro. Cada paso es un dolor para dar y llegar al siguiente. Mientras seguía corriendo, vi una cara familiar a lo lejos. Mi amigo Pete debía de estar saliendo a mi encuentro. Estaba quieto, mirándome directamente con una expresión que parecía una mezcla de miedo y preocupación. Pensé que podría ayudarme a escapar del coleccionista de huesos. Pete me hizo un gesto para que me acercara, pero cuando me acerqué, algo me parecía raro. Tenía los ojos vidriosos y sus movimientos eran espasmódicos y antinaturales. A medida que me acercaba, sus rasgos empezaron a distorsionarse y deformarse. Y entonces pude ver que no era Pete en absoluto. La criatura que tenía ante mí era una versión retorcida de mi amigo, con la piel estirada sobre el rostro y los ojos hundidos y vacíos. Su voz, cuando me hablaba, era una versión retorcida de la voz de Pete, rasposa y áspera. «No puedes escapar de mí», siseó, y me di cuenta demasiado tarde de que se trataba de otro disfraz del coleccionista de huesos. Retrocedí con miedo cuando la criatura avanzó hacia mí, extendiendo la mano hacia mi cara. Pude ver que sus dedos eran garras alargadas y huesudas, y supe que si me tocaban, estaría perdido para siempre. Al retroceder, mi pie se enganchó en una roca y retrocedí dando tumbos. La criatura se me echó encima en un instante, con sus garras acuchillándome. Intenté esquivarla, pero era demasiado rápida y fuerte. Sus garras me atravesaron el pecho y sentí el dolor punzante de la carne desgarrada. Pero entonces mi mano rozó el fragmento de hueso que llevaba en el bolsillo y recordé el diario de Craig. Saqué el fragmento y lo levanté hacia la criatura. Las runas del hueso brillaron con una luz de otro mundo y la criatura retrocedió aterrorizada, con su grotesca forma retorciéndose de agonía. Aproveché la debilidad de la criatura y la apuñalé con todas mis fuerzas, con el corazón palpitando de miedo y adrenalina. Hubo un estallido de lo que solo puedo describir como energía. Era odio, era dolor, era hambre y malicia, y lo más sorprendente de todo, era tristeza, era culpa y era vergüenza. Era la condición humana del pecado más indecible que se había cometido para engendrar a la criatura. En un soplo, la entidad se desvaneció y yo quedé tendido en el suelo. Miré hacia abajo y vi charcos de color carmesí en mis manos y pecho. Mi visión se volvió borrosa mientras me desangraba. Con la certeza de mi muerte, cerré los ojos, dispuesto a esperar lo inevitable. Me desperté una semana después en el hospital, vendado hasta los huesos. La enfermera me dijo que el agente Pete me había encontrado al salir de la comisaría. No había podido capturar a ningún agresor, pero me aseguró que Pete estaba trabajando a tiempo completo para atrapar al culpable. Me limité a sentir en silencio mientras el dolor se reavivaba en los receptores nerviosos de todo el cuerpo. Sin embargo, sentía algo raro, algo más que dolor. Me faltaba algo. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Hizo el mejor gesto posible para mantenerme tumbado y tranquilo. Mira, sé que esto es difícil. Sufriste laceraciones masivas en todo el pecho y te hicieron una operación de reimplantación. ¿Qué? ¿De qué está hablando?
Lo siento, cariño, pero te faltaba parte de un hueso de una costilla. Pero lo encontramos tirado a tu lado, o la mayor parte al menos. Lo limpiamos, pero algunos de los rasguños no los pudimos quitar. Me asusté. Eso no era mío. Me han metido algo que no es mío. El fragmento de hueso. Debieron de haberme metido el fragmento de hueso. Me agité y me estaba abriendo varias heridas. La enfermera pulsó una especie de botón de pánico y varios más se apresuraron a sujetarme y sedarme. Mientras se me cerraban los ojos en medio del caos, sentí algo. No solo tenía hambre, sino un hambre voraz, como si nunca hubiera comido nada. Miré a los que me sujetaban y solo podía pensar en lo deliciosos que deberían de estar sus huesos. ¿Acaso el coleccionista de huesos ha dejado de acechar los bosques de Vermont? ¿O acaso su hambre insaciable sigue creciendo, buscando nuevas víctimas que devorar? Lamentablemente, nuestro héroe se ha enfrentado a esta criatura sobrenatural y ha sobrevivido de milagro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Podrá escapar de su maldición o el coleccionista de huesos lo perseguirá hasta el final de sus días? Mantente atento a Más Terror MX, pues más historias aterradoras te esperan. Dale like, suscríbete y comparte este video para que más personas se unan a nosotros en este viaje a lo desconocido. Pero ten cuidado, pues nunca se sabe qué criaturas acechan en la oscuridad. ¿Qué crees que le sucederá a nuestro protagonista? Déjanos tus teorías en los comentarios. Que la oscuridad te guíe pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.